Muy buenos días, doctor y compañeros. Mi nombre es Janet Medina Parada. Pertenezco al grupo de los aristócratas y a continuación voy a hacer mi exposición virtual sobre la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Para darle un mejor entendimiento a la exposición y la dividí en 4 secciones, que son: primero, voy a hablar sobre el autor. Segundo, voy a hablar sobre el texto. Tercero, de qué se trata el texto. Y por último, conclusiones y algunas frases célebres que encontré muy interesantes del autor José Ortega y Gasset. Bueno, José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. Su pensamiento lo plasmó en numerosos ensayos. Simpatizante del socialismo con ideario republicano y liberal y practicante del agnosticismo. Maestro de varias promociones de jóvenes intelectuales. Y ocupó un lugar de privilegio en la historia del pensamiento español de las décadas centrales del siglo XX. Con una gran labor de editor, funda la revista del Occidente y el periódico liberal El Sol. Ortega se considera como un semillero de ideas. Publica varios libros, entre ellos La rebelión de las masas, que le dio el reconocimiento internacional. Ahora, sobre el texto. Estando en Argentina, comenzó a redactar La rebelión de las masas. A su regreso de Buenos Aires, comenzó a publicar sus primeros ensayos en el diario El Sol en octubre de 1929. Y en noviembre de 1930, el texto se publicó en forma de libro. Está constituido por 15 capítulos. Estos no figuran ordenados por temas y está traducido a más de 20 lenguas. En su libro habla de Europa y América, pero el autor Europa la tiene compuesta por Alemania, Francia, Reino Unido, España, Italia y Austria. De igual modo, América está formada tan solo por Estados Unidos y Canadá. Su lenguaje es rico en analogías y metáforas, sobre todo del campo de la técnica, de las ciencias naturales, en particular de la biología. Muchas de sus frases se adecúan a un discurso político de campaña electoral. ¿De qué se trata el texto? Al leer el título, La rebelión de las masas, nos imaginamos una guerra, una revolución de un grupo o multitud de personas. Pero este es un concepto equivocado. La palabra masa en este ensayo significa hombre mediocre. La masa no es un fenómeno cuantificable, por lo que un solo individuo puede llegar a ser masa. El objetivo de Ortega es explicar una de las ideas claves de su pensamiento, el hombre masa, y con esta señala la clase de sociedad en que vivía. Por lo tanto, el libro se basa en la masa. Entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿qué es el hombre masa? Ortega lo define como un niño mimado, un hombre hermético, vaciado de su propia historia, sin entrañas de pasado. Para el autor, el pasado es un tesoro, ya que lo importante es la memoria de los errores, pues nos permite no volver a cometerlos. Él dice que la diferencia entre los humanos y el mono no es la inteligencia, sino la memoria. Un animal inicia de nuevo, ya que no se acuerda de acciones anteriores. Puede volver a cometer errores pasados. Por esta razón, califica al hombre masa sin memoria. El hombre masa es dirigido por demagogos, personas manipuladoras que buscan su propio beneficio. Hacen creer a la población que todos tienen la razón y que van a luchar por sus derechos, ya que el hombre masa se cree que solo tiene derechos, pero no obligaciones. Son conformistas y no se autovaloran. Estos individuos desprecian todo lo que sea superior a ellos. Para Ortega, la crisis europea era la rebelión de las masas, ya que quien pertenecía a esta masa tenía el derecho de imponer la ley, de gobernar, adueñarse de todo. Les gusta simplemente sentirse como todo el mundo
Y si bien una persona que piensa y actúa diferente simplemente es indecente. Su vanidad no le permite ver las imperfecciones. Impone sus opiniones sin escuchar a los demás. Todo esto producto de los sistemas políticos de su época. Dice el autor que se está viviendo el imperio de las masas. No obedecen a las minorías dirigentes, no las siguen, no las respetan, las dejan a un lado y las suplantan. Antes del mandato de las masas estaba la época de las democracias. Era sufragio universal y no decidían las masas, sino que su papel consistió en adherirse a una u otra minoría. Estos prestaban sus programas, que eran proyectos de vida colectivos. Pero el país donde triunfaron las masas está en manos de un demagogo o representante de masas, que acabaron toda posible oposición y vivían al día sin proyecto alguno. Para un futuro, el hombre masa nadie podrá dirigirlo. Querrán seguir a alguien y no podrán. Querrán oír y descubrirán que son sordos. No podrán mantener una discusión, pues no cuentan con los argumentos necesarios, ya que ellos no pueden ni debatir y solo piden barbarie. El autor afirma que la rebelión de las masas es malo, pero lo ve lógico por la ascensión del nivel de vida. Pero también dice que es un peligro, ya que las masas son manipulables y violentas. La democracia, el liberalismo, no lo pueden practicar el hombre masa, ya que estos son ejercicios que exigen convivencia, diálogo, debate, y ellos no cuentan con la capacidad de hacerlo. Ortega califica a este nuevo hombre un señorito satisfecho, no escucha, no cuenta con los demás. Bueno, y ahora mis conclusiones personales. Al leer el ensayo de José Ortega y Gasset, podemos deducir que no solo las masas existían en esa época, sino que ahora podemos estar viviendo una verdadera revolución de las masas, con gobiernos corruptos, demagogos y gente ignorante que vive de la propaganda y de los medios de comunicación vendidos al mejor postor. Personas que no tienen en cuenta la historia, el pasado, por lo tanto repiten los mismos errores. Esta clase de gente es hueca y se dejan manipular. Este escrito es muy interesante, ya que a pesar de su antigüedad, describe una problemática que estamos viviendo actualmente y que en un futuro probablemente también se vea. Una recomendación para poner nuestro grano de arena y crear una mejor sociedad sería buena la estrategia de socializar este libro y hacernos las siguientes preguntas. ¿Estamos dentro del grupo del hombre masa? ¿Somos de personalidad débil? ¿Creemos todo lo que las propagandas y medios de comunicación dicen? ¿Identificamos cuando una persona es demagoga o es un buen líder? ¿Identifico las masas en la sociedad en que vivo? A continuación, expongo algunas frases del autor que me parecieron interesantes y con estas doy por terminada mi exposición virtual. Bueno, el engaño resulta ser un humilde parásito de la ingenuidad. La imaginación es el poder liberador que el hombre tiene. Un libro solo es bueno en la medida que nos trae un diálogo latente. Y la última, romper la continuidad con el pasado es querer comenzar de nuevo, es aspirar a descender y plagiar al orangután. Muchas gracias.